Hola, en este video voy a hacer un ejercicio más sobre métodos. Para eso, en el mismo proyecto ejemplo métodos voy a crear otro paquete y a este paquete le voy a llamar P6. Entonces, en el paquete P6 voy a explicar el nuevo tema. Si no han visto los videos anteriores, todos estos paquetes que están aquí dentro del proyecto ejemplo métodos, en todos estos, bueno, más bien dicho, en cada uno de estos he explicado un tema diferente, es decir, un tutorial diferente. Eso simplemente para tener una poca organización y no tener que estar creando un nuevo proyecto para cada tutorial. En este paquete P6 voy a minimizar esto, perdón, en este paquete P6, este que está aquí, voy a crear una nueva clase a la cual la voy a llamar, perdón, la voy a llamar operaciones numéricas. Si se dan cuenta, en uno de los otros paquetes que ya creé una clase llamada igual. No sé si era el paquete número, a ver, esto lo voy a mover. No sé si era el paquete número 2, era este. No importa que las clases se llamen igual, siempre y cuando estén en el mismo, perdón, en paquetes diferentes. Aquí vemos que operaciones numéricas se encuentra dentro del paquete P6 y operaciones numéricas se encuentra en el paquete P2. Es decir, se llaman igual, pero están en paquetes diferentes, así que no hay problema. Pero sí que hay problema que creemos una clase igual, llamada igual, en el mismo paquete. Vamos a crear una clase, tratar de crear una clase con el mismo nombre, vemos que me dice que ya existe. Entonces, podemos hacerlo en paquetes diferentes, pero no en el mismo paquete. Entonces, le vamos a llamar principal porque aquí vamos a poner al método main. Y vamos a poner a la clase principal su método main. Y luego ahorita se me va a cambiar a un triangulito verde. Entonces, me voy a la clase operaciones numéricas y vamos a crear métodos que nos permiten realizar operaciones numéricas. Vamos a declarar a dos variables, una llamada suma, una llamada resta. Entonces, después de esto, vamos a crear un método que nos permita sumar esos números. O saben que para variarle un poquito, le voy a llamar de tipo double, división y multiplicación. Entonces, vamos a crear un método que nos permita dividir dos números. Entonces, public void porque no nos va a devolver nada. Le damos un nombre al método, lo voy a llamar dividir y este método va a tener parámetros de tipo double. Double num1 y double num2. Es decir, este método tiene dos parámetros de tipo double, es decir, va a admitir números con decimales y en los parámetros se llaman num1 y num2 y este método no nos devuelve nada. Quiere decir que no va a tener a la sentencia return. ¿Qué es lo que va a hacer este método? Lo único que va a hacer es que a la variable división, lo que va a hacer, ahí va a almacenar el resultado de num1 entre num2. Después de esto vamos a crear un método que lo que haga sea multiplicar dos números. Al método lo vamos a llamar multiplica y va a tener dos parámetros de tipo double. Vamos a cambiarle el nombre al método dividir, le vamos a llamar divide, así. Y luego dentro del método multiplica lo que vamos a hacer es que en la variable multiplicación vamos a almacenar el resultado de multiplicar a num1 por num2. Ya tenemos a los dos métodos, ahora vamos a necesitar crear un método que lo que haga sea mostrarnos los resultados de la multiplicación y la división. Entonces, creamos un método que no nos devuelve nada.
le vamos a llamar muestra resultados. Y dentro de este método lo que vamos a poner es el resultado de cada operación. La división es, y agregamos aquí lo que contiene la variable división. ¿Qué va a contener la variable división? Va a contener la división entre num1 y entre num2. Después de esto, vamos a mostrar la multiplicación. Y esta lo que va a agregarle con el operador de concatenación le va a agregar el resultado que contiene la variable multiplicación que lo adquirió dentro del método. Aquí. Entonces, ahora nos vamos a la clase principal y para poder invocar a los métodos de la clase operaciones numéricas vamos a tener que crear un objeto de la clase a la cual pertenecen esos métodos. ¿A qué clase pertenecen los métodos? A la clase operaciones numéricas. Entonces ponemos el nombre a la clase, le damos un nombre al objeto, le voy a llamar OP. Y ya tenemos un objeto creado llamado OP de tipo operaciones numéricas. Es decir, creamos un nuevo objeto de tipo operaciones numéricas llamado OP. Después de esto, con nuestro objeto OP vamos a poder invocar los métodos de la clase operaciones numéricas. Primero invocamos al método divide y este método, si lo ponemos así, nos va a marcar error porque este método me pide dos argumentos. Dice aquí que requiere dos double, dice ahí. Dice que no se encontraron argumentos. Entonces, ¿por qué requiere dos argumentos? Porque el método divide tiene dos parámetros. Tenemos que pasarle dos datos entonces de tipo double. Aquí si le pasamos solamente uno, aquí me marca error porque requiere dos. Necesitamos pasarle otro. Entonces, aquí ya se me quitó el error porque ya le estoy pasando dos datos, lo que me pide el método. El método me pide que le pase dos números de tipo double. Entonces, una vez que nosotros le pasemos estos dos números, el método se va a ejecutar y en la variable división va a almacenar la división de esos dos números que le pasamos al invocar al método, el 8 y el 4. Me va a mostrar la división de 8 entre 4. Vamos a invocar ahora al método multiplicación. Con el mismo objeto lo invocamos al método multiplica, perdón, y este método me pide dos argumentos también de tipo double. Entonces le pasamos los datos, le vamos a poner 2 y 9.2. Después de esto, para mostrar los resultados, vamos a necesitar invocar al método muestra resultados. Entonces lo invocamos. Entonces ahora vamos a ejecutar esto. Pero ¿qué tal si nosotros queremos hacerlo un poco diferente? No queremos pasarle los valores directamente así. Queremos teclearlos nosotros para que cada vez, por ejemplo, estar tecleando valores diferentes. Entonces me voy a la clase principal y lo que hago es que creo un objeto de tipo scanner SC, así le voy a llamar al objeto, le podemos llamar como deseen. Acabo de crear un nuevo objeto de tipo scanner, pero me marca error porque necesito importar a la clase. Ya que lo importé, lo que voy a hacer es que con ese objeto vamos a hacer que vamos a necesitar declarar una variable la cual vamos a llamar n1 y allí vamos a almacenar, perdón, es de tipo double. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Aquí lo que hicimos es que declaramos una variable de tipo double llamada n1. Eso es para poder almacenar un valor de tipo double. Ya ven que el objeto de tipo scanner llamado sc lo que hace es que invoca el método netsDouble y eso nos permite que nos lee lo que nosotros tecleamos por el teclado. Es decir, nosotros tecleamos un número y este método netsDouble lo lee.
Posteriormente se almacena en la variable n1 con el operador de asignación. Entonces estamos tecleando un valor de tipo double. Pero vamos a hacer que nos aparezca en pantalla. Introduce un número. Y posteriormente vamos a hacer que nos pida otro número. Introduce otro número. Y vamos a declarar otra variable de tipo double llamada n2. Entonces, creamos el objeto de tipo scanner llamado sc. Nos muestra en pantalla, introduce un número y lo introducimos. Esta parte ya la hemos visto anteriormente. Ese número se va a almacenar en la variable n1. Después nos aparece que introduzcamos otro, otro número y ese número lo almacenamos en la variable n2 gracias al método netsDouble que nos permite capturar valores de tipo double. Y después lo que vamos a hacer es que al invocar a los métodos divide y multiplica le vamos a pasar n1 y n2. n1 y n2, es decir, lo que nosotros hayamos puesto con el teclado en n1 y en n2 respectivamente, al invocar al método divide, le vamos a pasar esos valores que capturamos y también al invocar al método multiplica. Entonces, aquí vamos a ver, sabemos que lo primero que se ejecuta es el método main, así que lo primero que se ejecuta es el main y nos va a pedir que introduzcamos los números. La división es 6.6, la multiplicación es 60. Podemos ver aquí que el momento que nosotros metimos los números aquí en el método main, invocamos después al método divide y le pasamos esos números que capturamos, le pasamos el 20 y el 3. Al invocar al método divide, ¿qué es lo que hace el método divide? Divide los números y después invocamos al método multiplica y ¿qué es lo que hace? Multiplica los números y luego invocamos al método muestra resultados y ese muestra resultados nos muestra el resultado de la división y multiplicación que adquirió en cada uno de los métodos. Entonces esto es todo, vemos que es una manera diferente de utilizar los métodos y claro, como les digo, esto he hecho varios ejercicios de métodos, esto es para que quede bien claro el concepto. Entonces nos vemos en el siguiente video.